¿Ahora? Cuando tú me digas. ¿Ya? Bueno, en esta tarde vamos a compartir acerca del último capítulo de la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Comienza con el primer versículo. El apóstol declara y dice: esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Aquí vemos como el apóstol Pablo, después de haberles rogado, después de haberles amonestado para que reconocieran su apostolado y se ladearan o se apartaran de las enseñanzas de los falsos profetas que le acusaban constantemente y que trataban de desprestigiarlo de todas las maneras posibles. Aquí el apóstol lanza una advertencia, podemos decir, en la cual afirma que en su próxima visita, si persistían en su pecado, iba a tratarlos con cierta severidad. Los hombres de Dios, a través de toda la Biblia, vemos que algunos de ellos han llevado un mensaje severo y un mensaje duro hacia el pueblo de Dios y hacia aquellos que no forman parte de ese pueblo. Tenemos el ejemplo de Jeremías. Jeremías lanzó un mensaje, si leemos toda la profecía de él, lanzó un mensaje bastante duro porque advirtió de que era inminente la invasión de los babilonios y de alguna forma dio muchos detalles de lo que iban a hacer. Dijo cosas espantosas, ¿no? Cómo iban a entrar en la ciudad, cómo iban primero a sitiarla, iba a prevalecer el hambre, iba a prevalecer pestilencia dentro de la ciudad a causa del sitio, y habló cosas muy duras, ¿no? Pero lo cierto es que lloraba, hablaba esas cosas, esas reprensiones y esas exhortaciones, pero a la vez lloraba, tenía un corazón tierno, un corazón humilde delante de Dios y delante de todas las personas también que lo maltrataban continuamente, lo echaron en cisternas, le pusieron en cepos, lo azotaron, le hicieron realmente cosas espantosas, ¿no? También tenemos el ejemplo de Jesús. Jesús habló profecías acerca de Israel, acerca de Jerusalén, acerca de los gentiles también muy fuertes, ¿no? Acordaros en el capítulo 24, el capítulo 25 de Mateo, cuando Jesús dijo que Jerusalén sería sitiada, que habría una abominación desoladora en el templo, y dijo que iba a haber una gran tribulación, que oraran para que la huida de los judíos no fuera ni en invierno ni en día de reposo, y que iba a venir una devastación grande y que iban a ser días de retribución y días de juicio. Habló también de juicio, pero también lloró sobre Jerusalén. Todos los hombres que en la Biblia, los hombres de Dios que han hablado acerca de advertencias, de juicio, acerca de tratos severos de Dios, pero sin embargo a la vez han tenido un corazón tierno, un corazón humilde, ¿no? Y este es el caso también de Pablo. Pablo aquí en este capítulo concretamente va a hablar severamente. En otras epístolas también va a hablar severamente. Cuando empecemos con la epístola de los Gálatas, les va a decir palabras duras: Gálatas insensatos, necios, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Cosas que realmente son severas, pero a la vez Pablo lloraba y Pablo rogaba por aquellas iglesias y por aquellos judíos que tanto lo perseguían. Acordaros de las palabras de Romanos 9, ¿no? Cuando empieza el capítulo y dice: tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, ¿no? Era perseguido por los judíos, sobre todo, de una forma tremenda, apedreado,
azotado con varas, un trato realmente impresionante, pero a la vez él los amaba y él tenía un corazón tierno hacia ellos y también hacia estos corintios que, como hemos visto en las dos epístolas, eran personas carnales, eran personas que tenían un corazón duro en muchas ocasiones, pero sin embargo este hombre era un hombre de Dios como Jeremías, como Cristo, como tantos otros hombres, ¿no? Que a la vez había un amor que era lo que lo motivaba cuando podía usar estas palabras de severidad, ¿no? Recuerdo que vi una vez que había un predicador que se llamaba Moody, algunos lo habéis oído, ¿no? Este predicador hablaba mucho del infierno, era un predicador que hacía referencia constantemente al infierno, ¿no? Y había una persona que no era convertida, pero era una persona bastante dura, pero iba a escuchar a este hombre, ¿no? Y una vez dijo que podía escuchar a este hombre porque hablaba del infierno, pero percibía que había dolor en su corazón. No era una palabra que azotaba y azotaba y dejaba a las personas. No, era una persona que transmitía, ¿no? A la vez que había amor en su corazón, ¿no? Jeremías en el libro de Lamentaciones es un ejemplo muy bueno de esto, ¿no? Dios transmite al corazón de Jeremías el dolor, en ese libro, en el libro de Lamentaciones, el dolor y el pesar de Dios por el pueblo que Dios estaba castigando. Dios estaba castigando severamente a su pueblo, sin embargo, había un dolor y había un pesar, ¿no? en Dios por hacer aquello, ¿no? Pero realmente era necesario porque era la forma de que la escoria y de que la impureza, como el mismo Jeremías en una de sus profecías habla de una olla que estaba herrumbrosa, ¿no? Y Ezequiel también habla de esto y le dice, ¿qué estáis viendo? Y le dicen, estamos viendo una olla que está llena de óxido, llena de robín. Y dice, pues coged y echad huesos dentro, echad muchos huesos y calentarla hasta que salga el herrumbre, hasta que salga el óxido que tiene, ¿no? Y esto es lo que Dios tenía que hacer con su pueblo para purificarlo. El pueblo estaba asentado en la maldad, el pueblo estaba sin reaccionar ante los profetas, sin reaccionar a la palabra de Dios, y solo aquello hizo que reaccionara. Y va a ocurrir también similarmente en este mundo, ¿no? En este mundo le esperan tiempos muy difíciles. Y va a ser la manera de que muchas personas se vuelvan al Señor. Ahí tenéis Apocalipsis 7, la gran multitud que había, y cuando pregunta Juan, ¿quién son estos? Y dicen, estos han salido de gran tribulación. Entonces, en ese tiempo de prueba, en ese tiempo de juicio, va a ser cuando va a haber quizás el mayor avivamiento que ha habido en la historia, ¿no? Del mundo, porque las personas van a ver que todo aquello en lo que tienen su esperanza, que todo aquello en lo que han puesto su confianza, pues cómo se desmorona, ¿no? Cómo se va a ir desmoronando progresivamente por medio de juicios, por medio de maldad del hombre que se va a multiplicar en aquellos días. Y bueno, pues a veces el método que usa Dios siempre es el mejor, ¿no? Y Dios a veces pues tiene que... Sus juicios son con misericordia, ¿no? Bueno, pero venía a decir esto porque las palabras de Pablo, aunque se dejan entrever que va a haber disciplina, que va a haber severidad, pero está la misericordia también ahí, ¿no? Entonces este hombre podría hacer todo esto porque de él manaba también misericordia, ¿no? Además de palabra de reprensión, ¿no? Continúa diciendo en el versículo 2, he dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente lo escribo, a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente.
pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Los que todavía dudaban de lo genuino del apostolado de Pablo, de que era realmente un apóstol de Dios, iban a tener que ser confrontados, iban a tener que ser tratados severamente, ¿no?, por el apóstol en esa próxima visita que iba a realizarle. El apóstol era participante de Cristo en su sufrimiento. De hecho, él dice a los Gálatas que lleva en su cuerpo las marcas de los sufrimientos de Cristo, pero también iba a manifestar el poder que disfrutaba en virtud de la unión con el Cristo resucitado, y iba a manifestarse el poder de Dios por medio de él, también en autoridad. Él era un apóstol de Cristo. Él aquí tiene que defender su apostolado ante esta iglesia, y aquellos que se rebelaban contra Pablo, de alguna forma se estaban rebelando contra Cristo, ¿no? Las evidencias las deja claras en los capítulos anteriores de que él era un apóstol de Cristo, ¿no? Y que no había más. Entonces aquellos que todavía estaban rechazando esa autoridad apostólica de Pablo, pues tendrían que verse con un Pablo que quizás no esperaban, pero que iba a manifestarse de una forma clara, ¿no? Dice el versículo 4, porque hablando de Cristo, dice, aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Como he dicho antes, Pablo vivía la vida del crucificado, pero también resucitado Jesús. Y así como participaba en sus padecimientos y participaba en el sufrimiento de Cristo, también podía mostrar el poder de Dios contra los corintios pecadores, y se iba a enfrentar, y iba a disciplinar sin titubeo a aquellos de los corintios que todavía persistían en su pecado. El versículo 5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Los opositores de Pablo examinaban y descalificaban continuamente a Pablo. Aquí Pablo les exhorta a que muestren la autenticidad de su fe. Esta palabra también nos sirve a nosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Aquí exhorta a que probemos. Vamos a aplicarla también a los creyentes, no solo a las personas que profesan y se ve claramente que no están en la fe, que no han sido salvados. Dios nos salva por medio de la fe sola, pero la fe que salva nunca está sola. En la epístola a Santiago se nos dice que la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Dice Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Pero también los demonios creen y tiemblan. Quiere decir que los demonios creen, pero no es una fe salvadora. Hay muchas personas que tienen ese tipo de fe, una fe intelectual, un conocimiento de unos hechos, pero no hay nada más. Entonces, los que profesamos tener fe, hemos de tener algo más. Debe de haber algo más. Algo más junto con esa fe, ¿no? Y pone el ejemplo de Abraham.
Abraham, la Escritura dice que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, Abraham fue justificado por la fe. Pero a esa fe que le acompañó, a esa fe le acompañaron unas obras. Unas obras, primero porque él salió de su tierra y de su parentela. Luego él dejó a su sobrino Lot, que era un creyente, pero que no estaba trayendo gloria a Dios, sino que era un creyente carnal, y se separó también de él. No solo dejó su tierra, su parentela, dejó a otro creyente que no estaba sirviendo para los propósitos de Dios, que no tenía un corazón para honrar a Dios. También dejó a su hijo Ismael. Dejó a su hijo Ismael. Fijaros las cosas que manifestó Abraham a raíz de aquella fe. La fe lo justificó delante de Dios, pero hubo unas obras claras. Dejó a su hijo Ismael. Cuando su mujer Sara le dijo, echa a la esclava y a su hijo, dice que ese dicho pareció grave en gran manera a Abraham. Fue un dicho que posiblemente en un principio no, pero Dios le dijo, escucha a Sara en lo que te ha dicho, escucha a Sara. Y se desprendió de su hijo Ismael, y aún más estuvo dispuesto a ofrecer a su hijo, al heredero de las promesas, a Isaac. Entonces vemos que la fe no estuvo ahí sola. Abraham tuvo fe, pero hubo unas evidencias. Hubo una separación de su tierra, hubo una separación de aquel creyente que no estaba dispuesto a glorificar a Dios. Hubo una separación de un hijo suyo, el legítimo hijo suyo, Ismael, y hubo una disposición incluso a dar a su propio hijo heredero de las promesas y de las bendiciones de Dios. O sea que hubo una evidencia, ¿no? Hubo una evidencia. La fe que salva siempre tiene que ir acompañada de unos frutos. Eso es evidente. Y luego pone el ejemplo también Santiago, después de poner el ejemplo de Rahab, pone el ejemplo, o sea, después de poner el ejemplo de Abraham, pone el ejemplo de Rahab. Rahab, la ramera, siempre aparece esa coletilla. Rahab, la ramera. Parece que es una descalificación, ¿no? Pero realmente es para que veamos la gracia de Dios. La gracia de Dios hacia una persona lo más bajo por decirlo así, de la sociedad, una prostituta. Y sin embargo, pues esa mujer tuvo una fe importante. Esa mujer hizo quizá una de las declaraciones de fe más grandes que están en la Escritura, ¿no? Cuando aquellos dos espías estaban allí ya para dormir, estaban allí escondidos entre aquellos manojos de lino en el terrado y ya estaban para descansar después de aquella jornada tan difícil, habiendo entrado en Jericó, en una tierra extraña, y habiéndolo cobijado aquella mujer en su casa. Y esa mujer, cuando ya estaban para dormir, se dice que se acercó a ellos de noche. Estaban allí escondidos en los manojos y les dijo una declaración impresionante, una declaración de fe tremenda. Yo cuando la leo, allí está en Josué capítulo 2, ¿no? Y le dijo, sé que Jehová os ha entregado esta tierra, porque el corazón de todos ha desmayado delante de vosotros. Hemos oído lo que habéis hecho, lo que Dios ha hecho, secando el mar rojo. Hemos oído lo que habéis hecho ante los espías, ante los reyes que están al otro lado del Jordán, a Sehón, a Og, y no ha quedado fuerza en nosotros, porque Jehová es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Vaya declaración, ¿no?, tan impresionante de una mujer pagana, de una mujer gentil, ¿no? Pues imaginaros que esta mujer sabiendo todo aquello, conociendo todo aquello, hubiera cerrado la puerta a los espías, los hubiera dejado en la calle y le hubiera dicho, yo sé que Dios va a hacer todo esto, pero ahí os quedáis, buscaros la vida, ¿no? Esta mujer se jugó su vida. Tuvo fe, pero se jugó su vida. Cobijó a aquellos hombres en su casa. Estuvo expuesta a que medio casi la descubren, porque el rey de Jericó mandó
mensajeros a decirle, saca a esos hombres que tienes en tu casa, que han venido para espiar la tierra. Y eso, yo no sabía que eran espías, vinieron, pero ya se han ido. Seguidlos a ver si los cogéis. Y los tenía escondidos en el terrado, ¿no? Entonces esa fe de esa mujer fue acompañada, ¿no? Dice Santiago que fue justificada por la fe, pero las obras la acompañaron, ¿no? Recibió a los espías y les dio cobijo y los tuvo en paz en su casa, ¿eh? Y luego colgó en su ventana un cordón de grana que es símbolo de la seguridad que se obtiene por medio del sacrificio, por su color, ¿no? Y entonces, y sabéis que de esa mujer viene Cristo, de esa mujer vino Cristo, descendió Cristo. Entonces, siempre la verdadera fe, la salvación siempre va a ir acompañada de obras. Entonces, es bueno que examinemos nuestras vidas. La epístola primera de Juan, la epístola primera de Juan se escribió para que tuviéramos certeza y seguridad de la salvación. Entonces allí dice cosas muy importantes que deberíamos de leerlas y deberíamos de verlas para poder cumplir esa palabra de Pablo a nuestras vidas, que dice, examinaos a vosotros mismos. Por ejemplo, en el capítulo 2 de Primera de Juan, en el versículo 4, dice, el que dice, yo lo conozco, y no guarda su palabra, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Que vamos a cumplir todo? ¿Que vamos a ser perfectos? No, no quiere decir eso. Porque unos versículos antes, en el versículo 8 del primer capítulo, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, ¿verdad? Y la verdad no está en nosotros. Está diciendo que el verdadero cristiano, el creyente genuino, tiene un anhelo por Dios y por su voluntad. Hay un deseo de hacer la voluntad de Dios, un deseo genuino. Hay una lucha siempre en él, una verdadera lucha del espíritu contra la carne por hacer la voluntad de Dios. A veces somos derrotados, pero deseamos, como dice Pablo en Romanos 7, que queremos hacer el bien, aunque a veces el mal que está en nosotros, como dice allí Pablo, pues no hacemos el bien que queremos, sino el mal que no queremos, pero lo hacemos no queriendo hacerlo. O sea, lo que queremos es hacer la voluntad de Dios constantemente, cumplir la voluntad de Dios, cumplir la palabra de Dios, porque cuando ese no es nuestro deseo, pues no somos creyentes. Cuando no tenemos deseo de hacer la voluntad de Dios, no somos creyentes. El creyente, como dice ese versículo, desea hacer la voluntad de Dios. Luego en el mismo capítulo 2 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, el creyente genuino no va a amar al mundo. No se va a deleitar en el mundo, no se va a sumergir en el mundo. Vuelvo a decir lo mismo de antes. Puede ser influenciado por algunas de las cosas del mundo. El pecado de la mundanalidad siempre está al acecho contra el verdadero cristiano. Pero el verdadero cristiano no disfruta en el mundo. No disfruta en el mundo. Hay siempre una disconformidad. No se conforma a este siglo. No se conforma a este siglo. No se conforma a la moda. No se conforma a los juegos del mundo, a los entretenimientos del mundo, a las pasiones del mundo, como dice ahí, a todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los más profundos e irregulares apetitos de los más bajos deseos. El mundo vive para sexo, para comer, para poseer, para codiciar, para todo esto, ¿no? Para obtener dinero. El deseo de la carne, el deseo de los ojos, ese amor desmedido hacia aquello que solo es bello y atractivo, hacia aquello que ven nuestros ojos, sabiendo el cristiano que todo esto va a pasar un día y que va a dejar
pero el mundo desea lo que magnifica, lo que enriquece, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿no? El deseo de la preeminencia, el deseo de tener el poder, el deseo, si no de ser iguales a Dios, sí por lo menos tener la autoridad sobre nuestras vidas con absoluta independencia de Dios, ¿no? Esto es lo que desea el mundo y esto es completamente ajeno al cristiano. Esto es ajeno al cristiano. El cristiano puede ser atraído por alguna de estas cosas en momentos determinados, en circunstancias, en momentos de debilidad, están ahí estas cosas, pero no es habitual del cristiano, no pertenece a aquel que ha nacido de nuevo, no pertenece a aquel que ha experimentado el nuevo nacimiento, la salvación, la redención. Esto es totalmente ajeno. Y en el capítulo 3 de esa misma epístola, primera de Juan 3, la palabra es categórica. Es categórica. Dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Es fuerte, ¿no? Pero dice eso, ¿no? Dice que todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. En los versículos siguientes se amplía un poco esta declaración, que ya de por sí es fuerte, pero ahora la explica en los versículos siguientes, ¿no? En el versículo 7 dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, así como él es justo. Entonces aquí se nos está presentando la justicia no como la justicia que es el fruto del esfuerzo propio, no como la justicia propia, sino la justicia que es el fruto de la salvación. Aquel que ha nacido de Dios, la justicia, la vida de justicia se tiene que manifestar, es lo que nos está diciendo aquí. El que hace justicia es justo. O sea, no es que nosotros tengamos que forjar una justicia propia por nuestro propio esfuerzo, pero sí se manifiesta una vida de justicia, una vida en la que la práctica de la justicia es lo habitual. Es lo habitual. Por eso dice en el versículo siguiente, todo aquel que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, ¿no? El que practica el pecado es del diablo, no es de Dios. El que practica el pecado es del diablo. Y dice el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿No dice eso? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, la simiente, la nueva naturaleza, la vida de Dios que está en nosotros, no nos permite practicar el pecado. No nos permite. No es el patrón de nuestra vida el pecado. Podemos pecar y pecamos. Pero no es el patrón. El cristiano que peca sufre porque su naturaleza que le ha sido impartida en el nuevo nacimiento es una naturaleza divina. Y es una naturaleza que no puede permanecer impasible, no puede permanecer tan tranquila cuando peca. Hay un contristamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hay un contristamiento. El Espíritu Santo se contrista. El Espíritu Santo nos lleva a arrepentirnos, nos lleva por medio de ese contristamiento, por medio de ese sufrimiento interior, nos lleva a un arrepentimiento genuino. Esta es la experiencia del cristiano. En esto se manifiestan los hijos de Dios, dice el versículo 10, y los hijos del diablo. En esto se manifiesta. El que practica el pecado es del diablo. El que practica la justicia es de Dios. El que practica la justicia es de Dios y el que practica el pecado es del diablo. Entonces, esta epístola es muy importante para que se pueda cumplir esa exhortación de Pablo, examinaos a vosotros mismos, porque aquí tenemos un espejo para mirar en nuestras vidas. Repito, está hablando de patrón de vida, de practicar el pecado. El cristiano puede pecar, pero el cristiano no se deleita en el pecado, el cristiano por la simiente de Dios no puede pecar,
y si peca, sufre grandes pérdidas en su vida y tiene grandes sufrimientos, porque esa simiente está ahí. Entonces no es lo habitual. A un perro no lo puedes alimentar de hierba, ni una oveja o a un animal herbívoro lo puede alimentar de carne, porque es contra su naturaleza. A una gacela no le puedes dar a comer carne, porque la gacela es herbívora y es contra su naturaleza. A lo mejor un día le pones un trozo de carne y se lo come, pero le va a sentar mal, porque su estómago está preparado para digerir hierba, para digerir vegetales, no carne. Entonces, cuando tú a esa gacela le des carne, pues a lo mejor se la come por el hecho de verla allí. Y entonces, similarmente, el cristiano no puede comer carne. El cristiano no está hecho para comer carne. El cristiano está hecho como la paloma para tomar grano, para tomar buena semilla. El cristiano está hecho para tomar buena semilla. Entonces, cuando el cristiano toma algo que no es la semilla que Dios tiene para él, pues su organismo no lo va a procesar. Su organismo lo va a rechazar, porque es la naturaleza, es lo que nos está diciendo. El cristiano, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, porque su naturaleza es contraria a eso, es contraria. Puede caer en el pecado el cristiano, puede persistir por un tiempo, pero no puede que sea el patrón ya de por sí de su vida, porque no va contra su naturaleza. Si pone a la gacela a comer carne continuamente, pues se va a morir, porque su estómago no puede digerirla y la va a estar comiendo y se va a estar poniendo y se va a enfermar y se va a morir. Entonces, esto es lo que ocurre, ¿no? Este libro es impresionante, ¿no? Para que nos examinemos a nosotros mismos, ¿no? Para que tengamos la conciencia de la realidad de nuestras vidas, ¿no? El que termina diciendo en el capítulo 5 en ese libro, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, ¿no? Tener al Hijo, pues, es tenerlo en el corazón, ¿no? Resulta, cuando leo ese versículo me viene a la mente todas esas personas que cuando les testificamos tal, nos sacan la cartera y nos sacan la estampa de la Virgen o del Cristo del Socorro, de no sé qué, o nos enseñan la medalla. No, si yo lo tengo. Y nos lo enseñan, ¿no? Pero el tener a Cristo es tenerlo en el corazón. En el corazón. No es tenerlo de una forma externa y superficial, sino es tenerlo en el corazón. El corazón es el centro de nuestro ser, es el centro de la vida. Y cuando se refiere a tener a Cristo en el corazón, es tenerlo en nuestra vida y darle el lugar que Él merece, ¿no? Y Él vaya perfeccionando nuestra vida, pero que lo tengamos realmente no como una añadidura de decir, ahora me lo pongo, ahora me lo quito, lo tengo hoy domingo, mañana lunes ya no lo tengo, lo vuelvo a tener el miércoles y luego el jueves, el viernes descanso y lo vuelvo a tener. No, tenerlo es tenerlo. Es que domine nuestra vida, domine nuestros deseos, domine nuestros pensamientos, domine nuestras actitudes, domine nuestro gozo sea Él, nuestro gozo y nuestro deleite sea Él. Entonces eso es tener a Cristo. No vamos a llegar a tener, siempre va a haber esa levadura, ¿no? Que todavía queda en nosotros, como dice Pablo allá en Romanos, ¿no? Queriendo hacer el bien hallo esta ley, ¿no? Que todavía tengo mal en mí, todavía está esta carne con sus deseos y con sus pasiones y que necesita ser controlada, ¿no? Pero sí hay ese deseo y ese anhelo de glorificar a Dios, de vivir para Él, de servirle, de tener comunión con Él, por la oración, por su palabra. Ese tiene que ser el deseo, ¿no? del cristiano, ¿no? Estas son evidencias de una verdadera fe, ¿no? La evidencia de una verdadera fe es el fruto.
Por sus frutos, dijo Cristo, los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Dijo también Cristo una advertencia muy importante. Dijo: en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y dice que el rey les dirá: apartaos de mí, no os conozco. No sé quiénes sois, hacedores de maldad, apartaos de mí. Entonces, la evidencia que podemos ver en una persona no es ni el que predique muy bien, no es ni el que haga milagros, no es ni el que eche demonios, no es ni el que profetice, ni mucho menos. Todas estas cosas son imitables, todas las puede hacer el diablo. Todos esos dones los puede hacer el diablo. Lo que el diablo no puede producir es un fruto de obediencia, de amor genuino a Dios. El diablo no puede imitar esos frutos ese fruto que produce el Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es inimitable. Eso no son características que estén en la criatura, no son características innatas al ser humano y mucho menos al diablo. Esas son características divinas y solo pueden ser producidas por el Espíritu Santo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, cuando el Espíritu de Cristo está en nosotros, tiene que manifestar. Repito, aunque no sea de forma perfecta, pero sí tiene que haber esa evidencia y esas manifestaciones en nuestras vidas, de nuestro amor a Dios, nuestro amor a los hermanos, nuestro gozo, el gozo de Dios, que es nuestra fortaleza, la paz de Dios, que gobierna todo entendimiento, o sea, que supera todo entendimiento, como dice Pablo, la bondad de Dios, la benignidad de Dios, la mansedumbre de Dios, la humildad, la fidelidad, el dominio propio. Todas estas cosas van a estar ahí, van a aparecer y vamos a ir creciendo en ellas, porque la vida cristiana, dice el libro de los Proverbios, la senda del justo es como la luz de la aurora, ¿no? Que va en aumento, vamos en aumento hasta que lleguemos a esa plenitud, cuando estemos en la gloria con nuestro Dios. Pero sí vamos a ver un aumento de todas estas cosas, sí vamos a ver una madurez, sí vamos a ver un progresar, ¿no?, en nuestras vidas. Esto va a ser una realidad, ¿no? Y esta exhortación: examinaos a vosotros mismos, probaos a vosotros mismos, debiéramos también de tenerla presente, ¿no?, en nosotros, para que continuamente nos examinemos y veamos si realmente estamos en la fe. El apóstol está seguro de que él está en la fe, ¿no? Dice: mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Dice: y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. O sea, lo que realmente importaba a Pablo no era su propio prestigio, ¿no? Lo que realmente importaba a Pablo era el bienestar espiritual de los corintios, ¿no? Pablo no le importaba mucho lo que dijeran acerca de él los demás, lo que estaban diciendo. Lo que Pablo deseaba era que los corintios crecieran, que los corintios maduraran espiritualmente, ¿no? Y dice en el versículo 8, dice: porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Pablo se apoyaba en la verdad, Pablo proclamaba la verdad, Pablo defendía la verdad, Pablo luchaba por la verdad, Pablo sufría por la verdad, y su anhelo era que los corintios aceptaran la verdad y que fueran fieles a Dios. Este era su principal deseo, ¿no? Nada podemos contra la verdad, sino por la verdad, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Los falsos maestros acusaban a Pablo siempre de debilidad, de que no era un apóstol, que no manifestaba estos apóstoles, que era tal, que era cual, y siempre.
dice, bueno, pues mira, si tenemos que ser nosotros débiles, mi deseo es que vosotros maduréis, y oraba a Dios por esto. No solo oraba para que los corintios fueran preservados de pecar, sino también para que pudieran, como he dicho antes, crecer y madurar espiritualmente. Por esto, dice Pablo, os escribo, estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor nos ha dado para edificación y no para destrucción. Aquí se resume el propósito de la epístola. El propósito de la epístola era era hacer que los creyentes reaccionaran, que los creyentes de Corinto se arrepintieran, y que cuando llegara Pablo, en esa tercera visita de que hace referencia en este capítulo y en el anterior, no tuviera que juzgarlo, no tuviera que reprenderlo de una forma severa, sino que hubieran reaccionado, ¿no? Por eso os escribo esto estando ausente, para no usar de severidad. No quería que cuando llegara tuviera ni que sufrir él, ni que hacerlo sufrir a ellos por su severidad, sino que quería que reaccionara y que hubiera un contristamiento y un arrepentimiento, ¿no?, en sus vidas, ¿no? Y ya termina el apóstol en el versículo 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivir en paz, y el Dios de paz y amor estará con vosotros. Esta exhortación es muy parecida a la que hace el apóstol a los filipenses en el capítulo 4. En el capítulo 4 de Filipenses, en los primeros versículos, daros cuenta lo que dice allí, ¿verdad? Dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodía y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Son parecidas, en otras palabras, a la exhortación que tenemos allí en la segunda epístola a los Corintios: tener gozo, perfeccionaos, consolaos, ser de un mismo sentir. Aquí parece que en la iglesia de Filipos había un par de hermanas que estaban en conflicto, y Pablo les ruega que sean de un mismo sentir también, en el versículo 2, a Evodía y a Síntique, que sean de un mismo sentir en el Señor, ¿no? Y esto era pues lo que le amonesta también a los corintios, ¿no? La paz de la comunión cristiana sufre daño por muchos motivos, ¿no? Pero en estos últimos días está recibiendo daño, entre otras cosas, por el entusiasmo sectario, ¿no? Las personas anteponen su denominación, anteponen su pequeño círculo de congregación a cualquier otra cosa, ¿no? Y no quieren, y no tienen comunión, y no cumplimos con la palabra de nuestro Dios, ¿no?, que nos dice que nos amemos y que nos reconozcamos los creyentes, y que tengamos paz, y a veces, pues por eso muchas veces el anteponer a los intereses de la denominación a los intereses de la palabra y muchas cosas parecidas, pues hace que hoy se sufra, ¿no?, en la comunión cristiana, ¿no? Y a veces también el entusiasmo y la exaltación de determinadas personas, ¿no? Y hay mucha lealtad al hombre, ¿no? La lealtad al hombre no es mala, pero si los hombres no nos establecen en la palabra de Dios, si los hombres nadie es infalible, ningún hombre es infalible. El único infalible es Dios y su palabra. Entonces, nosotros ante todo tenemos que rendir lealtad a la palabra de Dios. Entonces, cuando haya quien sea que nos diga que no
podamos tener comunión o que despreciemos a ciertos hermanos porque hagan esto, porque no hagan esto, porque dejen de hacer lo otro o porque no estén haciendo esto, eso no tiene ninguna base bíblica, ¿no? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos, no solamente a los hermanos que nos vemos habitualmente, sino también a los hermanos con los cuales no nos vemos habitualmente y que la comunión no tiene por qué sufrir daño porque no podamos estar juntos y porque haya prohibiciones humanas que nos impidan vernos y estar juntos, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Porque Dios, lo que transmite Dios, lo que Dios trae a nuestros corazones es la comunión en torno a la persona de Cristo. En torno a la persona de Cristo, no en torno a ningún otro hombre, ni en torno a un sistema, ni en torno a ordenanzas, ni en torno a legislación humana, ni en torno a raza, ni en torno a nada. Nosotros nos reunimos en torno a Cristo. Entonces todos los que han sido lavados por la sangre de Cristo son hermanos nuestros, ¿no? Estén aquí, estén en China, sean bautistas, sean pentecostales o sean de donde sean, ¿no? Y entonces el sectarismo era un pecado que estaba como vimos en la primera epístola de los Corintios, que estaba manifestándose con fuerza en esa iglesia, ¿no? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, y cada uno pues tiraba donde más le gustaba, ¿no? No es pecado que nos guste ciertas personas cuando comparten la palabra, que nos identifiquemos, pero nuestra fidelidad esencial y nuestra lealtad esencial es a Cristo. Y ninguna persona es infalible, ninguna persona. Y el hecho de hacer de una persona el centro y el estándar es un error, porque las personas nos gusta esto, nos gusta deificar y nos gusta tener nuestro ídolo. Ahí es que lo que dice este hermano, no, lo que dice ese hermano lo examina. Lo que dice este hermano lo examina, lo que estoy yo diciendo lo examina. Lo examina porque no somos perfectos y no somos infalibles y cometemos errores. Y en la predicación podemos cometer errores. Y entonces tenemos que examinarlo todo. Dice el libro de los Proverbios que el simple todo lo cree, pero el avisado todo lo examina. Y de igual manera nos lo dice Pablo en primera de Tesalonicenses. Examinarlo todo. Entonces tenemos todo, tenemos nuestra vara de medir, que es la palabra de Dios. Entonces todo lo que diga cualquiera tenemos que verlo a la luz de la palabra de Dios. Y tenemos el maestro de maestros dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo. Entonces lo que nos digan desde fuera tiene que concordar con lo que nos dice desde dentro. Y repito, no vamos a llegar a la perfección del conocimiento en esta vida y en esta tierra. Llegaremos en el futuro, iremos ampliando nuestro conocimiento, iremos viendo cada vez con un poco más de nitidez, pero no debemos basar nuestra creencia, no debemos basar nuestra unidad en torno a ningún hombre, sino en torno a Cristo, Él es el pastor supremo, Él es el pastor de los pastores. Entonces, nuestro vínculo de unión es Cristo. Y los hombres se pueden reunir por cualquier cosa que quieran, en torno a una persona, en torno a lo que quieran. Pero cuando el Espíritu Santo nos reúne en torno a la persona y a la obra de Cristo. La persona que sea exaltada en ese lugar tiene que ser Cristo, tiene que ser su persona y tiene que ser su obra. Ese es el propósito. Y si permitimos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, Él va a traer los pensamientos adecuados de paz y de comunión con los demás, ¿no? Porque nosotros por naturaleza somos sectarios. El ser humano es sectario por naturaleza. Y nos creemos que somos los mejores y que tenemos lo mejor, menospreciamos a los demás
rechazamos a los demás. Y esto lo hacemos todos. Esto no es que lo haga uno y otro, no, esto lo hacemos todos. Tenemos que luchar contra esto y permitir que el Espíritu Santo ponga en nosotros los sentimientos adecuados de paz, de comunión y de concordia con los santos. Y dejar de ser sectario y yo puedo estar reuniéndome con un grupo de hermanos y tú puedes estar reuniéndote con otro grupo y tú puedes estar en una congregación, ¿no? Y yo en otra, pero eso no va a impedir que tengamos una comunión entre nosotros y que cuando nos veamos podamos amarnos y podamos estar juntos y podamos compartir y podamos edificarnos un día que nos veamos y podamos abrazarnos y podamos estar juntos y podemos visitarnos, y eso no debe de impedirlo, ¿no? Esta es la comunión genuina de los santos, es la comunión que Dios quiere que tengamos, ¿no? Un día llegaremos a esa comunión perfecta, ¿no? Pero sí debemos de darnos cuenta de que no estamos cumpliendo con el estándar de Dios respecto a esto, ¿no? Y Pablo aquí nos lo recuerda, ¿no? Tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivir en paz, ¿no? Luego termina con una salutación, saludaos unos a otros con ósculos santos, todos los santos os saludan, y finalmente pues termina con esa bendición trinitaria, la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros, ¿no? Esta es la bendición trinitaria importante, ¿no? Si nos damos cuenta, el orden en que se mencionan las tres personas aquí, la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre, nos recuerda que en el pensamiento de la Iglesia primitiva, la obra redentora de Cristo, la obra llevada a cabo por Cristo, tenía un lugar esencial. La gracia del Señor Jesucristo. No puede haber un adecuado entendimiento del amor de Dios aparte de la cruz. La única comunión duradera entre los hombres es la comunión de los pecadores redimidos por medio de la sangre de Jesús. Esa es la comunión verdadera. Y se parece mucho a la salutación sacerdotal, a la bendición sacerdotal del número 6. En número 6 tenemos la bendición que hacía el sacerdote en Israel. Número 6. Algunos ya la conocéis, la habéis oído alguna vez, pero aquí nos dice el número 6, 23 al 26, dice: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndole: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Daros cuenta que hay una similitud más que accidental, ¿no?, entre la bendición del sacerdote y la bendición trinitaria del apóstol, ¿no? El nombre de Jehová aquí en esta salutación, en esta bendición, se repite 3 veces. En el versículo 4 se expresa la protección de Dios. En el versículo 25 la gracia de Dios. Y en el versículo 26 es la paz de Dios la que sobresale, ¿no? Esto podemos ver aquí una anticipación, ¿no?, de la bendición del Nuevo Testamento, ¿no? Y bueno, pues con esto se cierra la epístola, ¿no? Y una epístola de mucha bendición, muy personal, de Pablo. Abre su corazón de una forma impresionante y nos da a conocer ese carácter y esa misericordia y ese amor de Dios, ¿no?, hacia la Iglesia, que él era su padre, ¿no? Él era el padre espiritual de esta Iglesia, ¿no? Era una incongruencia que ellos pensaran que la fe de ellos era genuina y que el apostolado de Pablo era falso. Pablo era el padre espiritual de ellos. Si su apostolado era falso, la fe de ellos era falsa también. La autenticidad de la salvación de ellos es muestra de que el apostolado de falso era genuino. Era un apostolado genuino. Amén. Amén.